sucediendo no es otra cosa sino el cumplimiento de lo que desde mucho tiempo atrás Dios nos lo dio a conocer. Pablo el apóstol dice que nosotros los creyentes somos y debemos ser un pueblo avisado, que anda conforme a lo que Dios ha prescrito y ha predicho a través de su palabra. Yo le llamo a esto tiempos proféticos de cumplimiento. La palabra o el ministerio profético tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Dios ha dado ese ministerio porque Él convino que era algo de edificación para la iglesia. Como todos los demás ministerios, ha habido algunos desórdenes, pero siempre y cuando se maneje en un contexto bíblico, creo que es válido y es útil para el cuerpo de Cristo. No obstante, más que predicciones, yo siento que ahora ya estamos en una zona donde lo predicho se está cumpliendo. Es decir, las antiguas, pero siempre nuevas a la vez, profecías bíblicas, Dios las despierta para que tengan cumplimiento. Muchas de ellas parecen difíciles. Cuando nosotros tenemos acceso a los libros de orden profético en la Biblia, algunas de esas profecías nos parecen difíciles. Y ojeamos y damos vuelta a la página y queremos ver cómo es posible que eso se cumpla. Y en ocasiones lo encontramos difícil, pero amados, no lo es. Así como usted lo ve ahí textualmente, puntualmente tendrá cumplimiento. Todo se moverá y se reacomodará para que tenga su cumplimiento. Yo creo que somos la generación de iglesia que verá el cumplimiento profético más grande de la historia. Que estamos viviendo en tiempos de cumplimiento de las grandes profecías bíblicas. A veces parece, como diga ustedes, difícil, parece como complicado que todo eso tenga cumplimiento. Pero insisto, no lo es. Cristo había estado predicando, ustedes recuerdan. Dice Mateo, capítulo 24, que por última vez Él estuvo en el templo judío. Jesús pocas veces fue al templo. Él concretó su ministerio básicamente en la calle, en las plazas, a la orilla del mar, etcétera. Fue a donde estaba la necesidad. Además, el templo tenía un sistema de culto que estaba llegando a su fin y de alguna manera no encajaba con lo que Cristo había venido a traer. Pero una de esas pocas veces, y fue la última, dice que los discípulos le abordaron y le dijeron: maestro, mira qué edificios. Ellos se referían al templo, a los alfolíes y otros edificios que estaban alrededor del templo. Unos de ellos eran bastante atractivos, habían tenido muchas mejoras, muchos arreglos. De hecho, los judíos le llamaban, por ejemplo, a una de las puertas principales del templo, la Hermosa, porque de acuerdo a los historiadores, era una puerta literalmente hermosa.
Pero cada vez que Jesús venía al templo, como que a Cristo no le interesaba tanto materialmente el templo. A veces nosotros somos justo lo opuesto. En otra ocasión Él les dijo, uno mayor que el templo está acá, dándoles a entender el templo, su mobiliario, todo lo que involucra el servicio a Dios es bueno, pero hay alguien que es mayor. Hay alguien que es mejor, refiriéndose a sí mismo. Pero parece que costaba trabajo sacarle a la gente la mentalidad de poner los ojos en las cosas materiales y centrarla en Jesús. Así que los discípulos, no aguantando más, aquel último día que Jesús está en el templo, le vuelven a recordar, mira qué edificios. Jesús voltea hacia ellos de una manera compasiva y les dice, de cierto os digo, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Oye, hermanos, esa era una profecía, esa era una advertencia, esa era una predicción de Jesús que pegó duro en los discípulos. Acuérdense que ellos son hebreos, son judíos, y el honor, ¿cómo le dijera? El orgullo de ellos era precisamente su templo. O sea, era como su bandera, era como su casa presidencial, qué sé yo. Y ahora Jesús les dice, todo esto va a ser derribado. Les había costado como 40 años o más levantarlo. Habían invertido dinero, esfuerzo, habían hecho de todo. Y ahora se aparece el Mesías, su Señor, su Maestro, el que los ha enseñado para decirles todo esto va a ser derribado. Quiero que lea conmigo la reacción de los discípulos. Estoy en Mateo capítulo 24. Dice el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos. Se fueron inquietos con la predicción de Jesús. Querían saber más de profecía. Y dice que saliendo del templo, Jesús ya no más volvió a ese templo, ahora fue al monte de los olivos. Y los discípulos le consultaron a solas, le consultaron en privado y le dijeron, dinos, enséñanos, explícanos tu profecía. 3 preguntas le tienen al maestro en una. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Habla del tiempo. ¿Cuándo? Segundo, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercero, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Desde el verso 4, hermanos, todo el capítulo 24 de Mateo y lo que hoy conocemos también como el capítulo 25,
Jesús responde a esas tres preguntas. Me tomaría mucho tiempo ir por todos esos versos, pero ahí lo tiene usted. Vea la respuesta profética de Jesús a la pregunta de los discípulos. Él empieza a hablar de acontecimientos que deben suceder hacia el tiempo del fin. Cuando usted y yo leemos esto que ha sido llamado el sermón profético del Monte de los Olivos, ¿sabe qué? Lo comparamos con lo que pasa en nuestros días y quedamos totalmente convencidos de que estamos en una zona profética de cumplimiento. Que las predicciones de Jesús se están cumpliendo. Que lo que Él dijo cabalmente, como dicen los centroamericanos, cabalmente se está cumpliendo, puntualmente. Así, hermanos, como Jesús lo dijo, lo estamos viviendo. En su momento, cuando la audiencia y particularmente los discípulos oyeron la respuesta de Jesús, creo que estaban un poco pensativos. ¿Cómo será esto? ¿Es posible que esas profecías bíblicas en realidad se cumplan? ¿Habrá todos los elementos para que, como ha salido de la boca del Señor, así suceda? ¿Sabe qué respondió Jesús? Unas palabras bastante comunes que todos conocemos, capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué va a pasar antes de que venga Jesús? Cielos y tierra. Pero dice Jesús, mis palabras. ¿Las palabras de quién? De Jesús. ¿Las profecías de quién? De Jesús. Garantiza el Señor, no pasarán. Literalmente quiere decir, no quedarán sin cumplimiento. Las palabras habladas por la boca del Señor no quedarán en el aire. Se cumplirán una tras otra, de manera minuciosa en cada detalle. Antes de que Jesús dijera este sermón, Él dijo en otra ocasión que los que no lo aceptaban, aquellos que lo rechazaban y con ello rechazaban su palabra, lo estaban criticando, diciendo de él que había venido para abrogar la profecía y la ley. Lo acusaban de que Jesús iba en contra de la palabra de Dios, de que Jesús caminaba en desorden bíblico, de que él no se sujetaba a la palabra profética. Entonces un día Jesús los abordó y les dijo esto, ahí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo 5. Leo el verso 17. Jesús les responde y les dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Oiga bien, Jesús va tras ellos y en una de sus prédicas les dice, no anden pensando que he venido para abrogar la ley o los profetas. Hoy le hablo de los profetas, hoy no le hablo de la ley. Jesús corrige a los que murmuraban, no anden pensando, no anden comentando, tampoco crean y enseñen que yo vengo para abrogar los profetas. ¿Qué es esto? Abrogar significa
abolir, significa cancelar, significa, hermanos, que algo quede sin vigencia. Jesús dice, yo no vine para abolir las profecías. Como si alguien en la audiencia le levantara la mano y le dijera, ¿por qué no? Y en todos estos pasajes hay dos razones fundamentales por las que Cristo no puede, ni nadie más puede abrogar la profecía. Número uno, seguimos leyendo. No he venido para abrogar, sino he venido para cumplir. Note que la palabra profética no se puede anular. Jesucristo mismo vino para cumplir. ¿Cuántas veces usted y yo leemos en la Biblia que se dice de Jesús, dijo esto o hizo esto para que la escritura se cumpliese? Mientras Jesús va caminando y va ejerciendo su ministerio en esta tierra, solamente va cumpliendo la profecía bíblica. Una y otra vez, aun cuando él estaba en la cruz, dijo, tengo sed. En realidad tenía sed, pero se cuidó porque quería que se cumpliese la escritura. Cristo es el cumplimiento de la profecía bíblica. Vino a cumplirla y ¿sabe qué? Mueve todas las circunstancias para que las profecías se cumplan. Segundo, la palabra profética, todo lo que está escrito aquí, óigame bien, nadie jamás lo podrá anular. No hay manera, hermanos, de que digamos, eso no se va a cumplir. Hay gente que quisiera que eso no se cumpliera, pero no hay gobierno, no hay ser humano, ni siquiera iglesia y mucho menos un ministro que logre que la palabra no se cumpla. Hermanos, Jesucristo dijo, yo no vine para abrogar, sencillamente porque lo que ya salió de la boca de Dios no puede ser alterado, se va a cumplir. El profeta dijo, la palabra de Dios no vuelve vacía a él. Al contrario, Dios la prospera para que se cumpla. No había manera para que la palabra se cancelara. Antes bien, verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Está conmigo? Dice textualmente, ni una jota, ni una tilde pasará hasta que se cumpla. Para nosotros sería en nuestro castellano como un punto, una coma, un acento, un detalle tan pequeño. Nada de lo que está escrito quedará sin un cumplimiento aún en los detalles más pequeños. Dice Jesús, hasta que todo, ¿cuánto de la profecía se debe cumplir? Todo se haya cumplido. Esto me recuerda, hermanos, cuando yo era un niño. Yo estoy en la iglesia desde niño, así como los chiquitos que andan ahí por las sillas. Toda mi vida he sido de iglesia. Mi bisabuelo era cristiano, luego los abuelos, mis padres, ahora yo, mis hijos y la nueva generación de nietos que está llegando también están en la iglesia. Cuando yo era niño, vino un hombre de Dios a mis padres
Este hombre tenía una revelación profética. Él no decía que él era un profeta, pero lo que decía se cumplía. Una vez se acercó a mis padres y siendo yo pequeño lo oí que les decía: van a irse a vivir a una ciudad que es una de las principales ciudades en México, que es Monterrey, de donde yo vengo originalmente. Y el hombre le dice a mi padre: hermano, Dios te va a bendecir con una casa. La casa tiene o va a tener 3 características principales. Una, la entrada principal está a la caída del sol. El color de tu casa será blanco y será de 2 plantas, de 2 pisos. Hermanos, yo guardé aquello, era solo un niño. Hasta el día de hoy, mi padre ya pasó a estar con el Señor, mi madre aún vive, ella vive en esa casa. Y cada que yo regreso a México, yo me recuerdo de esa profecía. Y yo le digo a mi madre que si un día ella va a vender esa casa, y dice: no. Dice: es lo que me dejó tu padre, pero es lo que Dios nos dio muchos años antes. Todo con lujo de detalles, conforme el hombre de Dios había hablado, así se cumplió, hermano. Nada pasará hasta que todo se haya cumplido. A veces pensamos, bueno, es probable que se cumpla, pero como que está muy lejos. Mire, vamos a leer Jeremías capítulo 1 para entender cómo Dios mueve la palabra para que ésta se cumpla. Jeremías capítulo 1, verso 11. Leemos así: la palabra de Jehová que vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Note, hermanos, que Dios le da una visión al profeta. Y en esa visión le muestra una vara, ¿verdad? Y luego Dios le pregunta al profeta: Jeremías. Porque Dios nos conoce por nombre y nos habla por nombre. Y le dice: Jeremías, ¿qué ves tú? Cada uno de nosotros ve las cosas de forma diferente. No todos vemos lo mismo, pero debiéramos de ver más o menos lo mismo. Pero a veces Dios nos preguntará por nombre: ¿qué ves tú? Esta mañana usted vino acá y enfocó su atención en algo o en alguien. Los jóvenes de repente enfocan su atención en alguien, ¿verdad? Otros ven otra cosa. Cada quien vimos algo diferente cuando llegamos acá. Dios le dice a Jeremías: ¿qué ves tú? Recuerde que es una visión. ¿Y qué le contesta el profeta? Veo una vara de almendro. La vara, hermanos, en la Biblia representa autoridad. Acuérdense de la vara de Aarón, la vara de Moisés, etcétera.
Jeremías también en la visión contempla una vara. Dios le está dando una visión de autoridad. ¿Sí? Pero Jeremías no solo aprecia una vara, sino algo más. ¿Qué tipo de vara? ¿De qué era, hermanos? De almendro. ¿Cuántos conocen los almendros? O ya nada más la conoce cuando está en los chocolates. Yo vivo en el sur de los Estados Unidos y ahí no hay almendros, ni en el norte de México, de donde originalmente soy. Pero en Centroamérica lo llegué a ver, pero en realidad yo contemplé el almendro, hermanos, en Venezuela. ¿Hay acá un venezolano? No, no han llegado los venezolanos todavía. Ok. Allí, hermanos, encontré los almendros. Esto fue con el año 2000. Me llamaron la atención y me puse a platicar con los vecinos sobre el almendro. Porque es algo típico en la Biblia, en la cultura bíblica. Bueno, ¿por qué el almendro? Jeremías inmediatamente sabe que la vara es de almendro. Es como si nosotros tenemos una vara o tenemos un poco de leña, inmediatamente decimos, no, esa leña es de mezquite. No, esa leña es de cedro. No, esa leña es de pino. La gente del campo, la gente asociada con estos árboles, la distingue inmediato. Tal vez por el olor, tal vez por el color, por la forma, qué sé yo, pero de inmediato sabe de qué se trata. Jeremías, sin dudar, le dice a Dios, esa es una vara de almendro. ¿Qué le contesta Dios, hermanos? Verso 12. Bien has visto. Dios quiere que veamos correctamente la visión profética, hermanos. Recordemos que en el pasado los profetas se les llamaba videntes. Ese término se ha corrompido un poco y ahora pensamos que un vidente es un Walter Pecado o cosas así. No, hermanos. El vidente es un profeta de Dios en el antiguo pacto. Y eso significa el que tiene visión. O sea, el que ve lo que Dios está viendo. El que ve lo que otros no ven. El que ve qué Dios hace, cómo lo hace, con quién lo hace, cuándo lo hace. Ver es ver y ver más allá. Jeremías ve y distingue. Y le dice al Señor, he visto una vara de almendro. Y Dios le dice, Jeremías, bien has visto. Somos la generación que Dios quiere que veamos correctamente, que apreciemos correctamente las profecías bíblicas. Ahora la pregunta está de pie. ¿Por qué una vara de almendro? Dice, porque yo, dice Dios, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Note que Dios no está frenando la palabra. Note que Dios no está retrasando la profecía bíblica. Más bien, ¿qué está haciendo Dios, hermanos? Apresurándola para que se cumpla. El almendro en tierra de Israel
es como para esta región. Yo no sé acá en este estado si hay duraznos. ¿Sí? ¿Árboles de durazno? Sí, ok. En el centro de Texas, le llaman el corazón de Texas, es una tierra de duraznos. Hay unas regiones donde los habitantes son alemanes y a eso se dedican, a cosechar duraznos. El durazno tiene una característica muy especial. Se adelanta a la primavera para florecer. Yo creo que acá también. Todavía es el mes de febrero, hay frío, hay nieve, etcétera, y ya el durazno está empezando a florecer. En esa zona a la que hago referencia se pone todos los huertos de color de rosa. Si uno pasa cerca de esas carreteras puede ver a los lados como una mancha de color rosa. Es el durazno que está floreciendo. Si uno le toca hacer un vuelo, puede ver, hermanos, los campos coloridos por causa de que el durazno está floreciendo. No hay plantas todavía, no hay hojas, todavía no llega la primavera, pero ya el durazno se adelantó. Tiene esa virtud. El almendro en tierra bíblica hace precisamente lo mismo. Antes que venga toda el verdor, todo el florecimiento de la primavera, ya se adelantó. ¿Qué quiere decir Dios con esta visión? Jeremías, yo acelero. Yo hago que mi palabra vaya delante de los acontecimientos y se cumpla. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué está haciendo Dios con la profecía, amados? La está acelerando, la está apresurando para que se cumpla. Hoy las grandes profecías deben tener cumplimiento. El mismo Jeremías más adelante, capítulo 29, verso 10, dice: yo despierto mi buena palabra. Observe que pareciera que hay profecías como que se quedaron ahí en stand-by, así como dormidas, como suspendidas. Pero llega su tiempo, llega su momento en el que Dios las activa para que se cumplan. ¿Qué le fue dicho al profeta Daniel? Sella la palabra, cierra la palabra, guarda la palabra. Porque en el antiguo pacto, hermanos, se creía que las profecías bíblicas estaban escritas como en un rollo, como en un pergamino, se guardaban, se ponían, hermanos, como en un lugar seguro, porque había la creencia de que eran para el tiempo del fin. Dios le da a Daniel las profecías y le dice: guárdalas, presérvalas. Estas no tienen cumplimiento ahora mismo. Son profecías para el tiempo del fin. ¿Sabe cómo se le llama a esa profecía para el tiempo del fin? Escatología. Es decir, profecías que tienen que ver solo con el tiempo del fin. Hay profecías que ya se cumplieron. Hay otras que parcialmente se cumplieron. Y hay otras que tuvieron un cumplimiento inicial, pero deben tener una máxima expresión de cumplimiento hacia el tiempo del fin. Se le llama profecías de doble referencia. Daniel, la palabra que recibe es escatología, o sea, profecías para el tiempo del fin. Se le dice: guárdalo.
Ahora, si está conmigo, voy a leer Apocalipsis capítulo 22, verso 10. Usted va a leer en este verso exactamente lo opuesto a Daniel 12:4. Dice así, Apocalipsis 22, 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué le fue dicho a Daniel? Sella. ¿Qué le es dicho a Juan? No selles, no guardes. Hay una diferencia de aproximadamente unos 500 años, 600 tal vez, entre un profeta y otro. Al primero se le dice, guárdala. Al segundo se le dice, no la guardes, no la selles. Como si el profeta Juan le dijera, Señor, ¿por qué? ¿Y qué le has dicho? Porque el tiempo está cerca. Tan cerca como 2000 años. Porque han pasado 2000 años. Así que ahora, ¿qué diríamos del cumplimiento de la profecía? El tiempo está, vamos a decir, muy cerca. 2000 años más cerca. El tiempo ha avanzado. El despertar profético está acá y todo lo que está escrito, todo lo que hemos oído, todo lo que hemos escuchado, estudiado, hermanos, está cerca y su cumplimiento es inevitable. Todo lo que está escrito así se cumplirá. Ahora, ¿cuál es el centro de la profecía bíblica? ¿Qué nos quiere revelar Dios a través de todo esto? Hermanos, yo he enseñado la Biblia por aproximadamente unos 37 años. Al pastor lo conozco hace unos 20, yo creo, algo así. Los dos estábamos bien jóvenes, bueno, poquito más de lo que estamos ahora. Y yo he estado enseñando, hermanos, por unos 37 años aproximadamente. He predicado y he enseñado, que son los dos ministerios que Dios me ha concedido. Y una de las clases que más he enseñado en universidades, en seminarios, colegios bíblicos, es profecía. Ocasionalmente me llaman y me dicen si puedo enseñar, etcétera. He escrito un par de manuales sobre profecía. Y hago algo al principio de cada clase de escatología bíblica. Por alguna razón, observo que a la clase que más gente viene es a la de profecía. Como que hay interés. Qué bueno por eso. Que tenemos hambre de aprender sobre el tiempo del fin. Pero yo les hago una pregunta. Y tomo a algunos estudiantes, por ejemplo, digo, hermano, ¿por qué ha llegado a la clase de profecía? Y este hermano no sabe lo que yo voy a contestar después. Así que me dice, quiero saber sobre el anticristo. Me intriga ese tema y por eso estoy tomando las clases. Ok. A ver, la hermana que está por acá. Me dice, yo quiero saber sobre el lago de fuego. ¿Eso es correcto? ¿Es fantasioso? ¿Así será? ¿No será? ¿Es literal? ¿Es simbólico? ¿Qué hay de ese lugar tan escalofriante llamado lago de fuego? ¿Es un mito? ¿Es un invento de la religión? ¿Es una amenaza? ¿O qué? Quiero saber sobre esto. Oh, muy bien.
Siéntese, hay un capítulo que nos va a ocupar más adelante al respecto. Y me voy, tomo unos 4, 5, etcétera. Me doy cuenta, hermanos, sin avergonzar a nadie, que estudiamos la profecía con el motivo equivocado. Las profecías bíblicas no son para enseñarnos la gran tribulación, ni siquiera el cielo. Esos temas son escatológicos y son parte de la profecía bíblica. Pero ¿sabe cuál es el tema central? The main topic, el tema central de toda la profecía, hermanos, la columna vertebral de las profecías bíblicas, es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Note, no dice la revelación del anticristo. Tampoco dice la revelación del infierno. La revelación de la gran tribulación. La revelación de cualquier otro tema profético. Dice la revelación de Jesucristo. ¿Qué nos enseñan todas las profecías bíblicas? A Jesucristo. El plan redentor de Dios en la persona de su Hijo, Jesucristo. Todo lo demás, aunque es parte de, en realidad es como luz que nos da más claridad del Señor Jesucristo. Un día escuché el testimonio de un hombre que había sido salvo en la prisión. Este hombre había llegado ahí porque había cometido ciertos crímenes. El hombre tenía un carácter y una personalidad bastante difícil. Tenía mucho resentimiento para con Dios y para con la sociedad. Cuando llegaban los capellanes para predicar a la prisión y lo invitaban a venir a la capilla, él nunca venía. Estaba fastidiado, estaba molesto de que le insistieran. Uno de los capellanes un día le entregó un ejemplar del Nuevo Testamento. Él no lo quería. Pero dice que de tanto insistirle lo tomó. Era pequeño, de bolsillo. Y lo metió ahí debajo de su almohada. Este hombre comenta que él tenía noches terribles en la cárcel. En repetidas ocasiones he ido a orar por gente en la cárcel. He estado en la juvenil y en otras prisiones estatales y federales. El estado de Texas es uno de los estados en Norteamérica que cree y aplica la pena capital. Son prisiones escalofriantes, hermanos, famosas por la ejecución a través de la historia de miles y miles de personas. El simple hecho de llegar a una prisión de esas, uno ya se estremece. He hablado con muchos reos a través del cristal. Él tiene un teléfono y los de este lado tenemos otro teléfono. Si algunos de ustedes ha ido a la cárcel, espero que no, y no tiene que ir a hacer ahí, al menos que vaya a predicar. Es un lugar difícil. He visto a hombres impresionantes acá afuera, llorando, en uniforme de presidiarios, lamentando lo que afuera hicieron. Dice que este hombre no dormía,
no se había suicidado porque los guardas de la prisión no se lo permitían. Una de esas largas y difíciles noches de insomnio, de mal humor, sacó el ejemplar del Nuevo Testamento. Y por primera vez en su vida empezó a leer el libro del Apocalipsis. Todos los que evangelizamos, todos los que tenemos principios de discipulado, no recomendamos que alguien lea Apocalipsis. ¿Me explico? Como que ya eso es para los de middle school en el Señor o los de la high school en Cristo, pero no para los pre-K o los kindergarten. No, ahí más bien le dice uno, léase el Evangelio según San Juan. Pero este se fue, hermanos, al Apocalipsis. Dice que cuando iba por el capítulo 18, 20, una lágrima muy escueta le rodó su mejilla. Dice, yo tenía muchos años que no lloraba. Me empezó a dar como luz de quién es Jesucristo. Y él confiesa que se convirtió a Dios. Buscó a Dios de todo corazón, leyendo la profecía bíblica. Hay 7 bienaventuranzas en este libro sagrado, en la profecía bíblica. La primera de ellas, o una de ellas, dice: bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Note que hay una bienaventuranza por solo leer la profecía bíblica. Aunque no lo entiendas, aunque no alcances a descifrar ese programa profético de Dios, si lees la profecía ya eres bienaventurado. En inglés dice bendecido. Otra. También dice la profecía, bienaventurados los que entienden las palabras de este libro. O sea, a medida que nos es dada revelación, vamos comprendiendo la profecía bíblica. Y tercero, lo más importante, bienaventurados los que guardan la palabra. Los que viven, los que obedecen, los que caminan conforme a lo que está escrito. Vea, no podemos guardar lo que no hemos entendido. No podemos entender lo que no hemos leído. Necesitamos leer para poder entender. Necesitamos entender para poder guardar. La profecía es la revelación de Jesucristo. Así que cuando las cosas se compliquen y todas las profecías empiecen a tener cumplimiento, en realidad Dios nos está revelando a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué hay desánimo? ¿Por qué hay desaliento? Recuerda cuando Jesús resucitó. ¿Cómo estaban todos los que habían sido sus seguidores, sus discípulos? Para que se cumpliesen las mismas profecías. Herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Y así sucedió. Jesús, después de que resucitó, los fue a buscar a cada uno de ellos. Recordarán. ¿Dónde los encontró? No estaban juntos celebrando, llevando a cabo un servicio de celebración de la resurrección. Porque nadie creía que había resucitado. Todos creían que había sido como una experiencia pasajera, que todo se había acabado. Jesús tiene que ir por todo la ciudad, por toda el área, buscando a sus discípulos.
Dice que un día fue camino a Emaús, porque ahí iban dos de sus discípulos. Es decir, Cleofas y otro hermano que ni el nombre sabemos. ¿Cómo iban? Desalentados. Totalmente desanimados. ¿Sabe qué significa la palabra Emaús? Confusión. ¿Dónde los encontró Jesús? Camino a Emaús. Literalmente, camino de confusión. Hay mucha gente que camina erráticamente por la senda de confusión. ¿Cuáles eran las pláticas de aquellos dos? Oh, nosotros creíamos que así, que asá. Hermanos, literalmente iban desanimados, cabizbajos. Espero que no ande camino a Emaús muy seguido. ¿Vas a ir al servicio? Oh, hermano. ¿Es tiempo de celebración? Sí, pero I'm going shopping today. ¿Verdad? No, I need to work. Todo eso son como pequeños síntomas de desánimo. Lo hacemos así muy politemente, ¿verdad? Para que de alguna manera quedar bien. Pero en realidad, hermanos, es un reflejo de lo que tenemos adentro. Desánimo. Confusión. Estoy parafraseando San Lucas 24. Jesús llega a ellos, dice, se les aparejó en el camino. Se vino y se paró y se metió con ellos. ¿Y sabe qué les dice? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Jesús sabía, pero quería que lo sacaran. Y ellos le empezaron a decir, no, es que Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso, probado ante Dios y ante los hombres. Como si Jesús dijera, si eso han creído, ¿por qué su vida es totalmente opuesta? O sea, su confesión era buena, pero la manera de vivir contradecía lo que ellos hablaban. Es como esta mañana, hemos cantado, hemos celebrado, hemos hablado del poder de Dios. Pero nuestro rostro, nuestro semblante refleja que somos débiles. Entonces Jesús les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y San Lucas 24, 44 en adelante dice que abriendo la Escritura desde Moisés, los Salmos y los profetas, es decir, todo el Viejo Testamento, les enseñaba todo lo que de él decían. ¿Qué decían las profecías, hermano? Acerca de él. Los animó, comió pan con ellos y se fue. Cuando ya se fueron, esos dos hombres desanimados, ahora reanimados, empezaron a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Cómo estaba su corazón cuando Jesús hablaba? Enardecido. Note que la palabra profética predicada trae avivamiento. Despierta ánimo. Decía, ¿no es esta la palabra que nos hablaba y que nos ha traído ánimo? La profecía, amados, no es para condenar a nadie. No es para asustar a nadie. La profecía es para animarnos. No es para que tú te asustes. Ay, la tribulación. Hermanos, ¿qué importa? Si tú estás en Dios, estás libre, estás a salvo. Un pastor me invitó hace poco a su iglesia y me dice, ¿puedes venir para que me le des un susto a esta gente que ya despierte? Y yo dije,
Bueno, yo no sé si yo soy bueno para asustar a alguien. A lo mejor yo no asusto a nadie. Bueno, yo no sé si hay predicadores asustadores. Pero a mí personalmente no me fue dado ese ministerio. Así que no esté esperando que yo lo voy a asustar, porque no lo voy a asustar. Si ya se asustó, desasústese. Y le digo, pero ¿cómo puedo yo asustar tu iglesia? Dice, no, pues, háblales que viene algo duro sobre la tierra y a ver si reaccionan. Digo, no, mira, vamos a hablar de la profecía y dice que la profecía hacía que el corazón ardiera, produce avivamiento. Cuando hablamos de la profecía, hermanos, el corazón cobra vigor, cobra vida, porque entendemos que el tiempo del fin está cerca. Entendemos que nos estamos acercando hacia el tiempo del fin. ¿Está listo, hermanos? Nos estamos acercando al tiempo del fin. Se dice del profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 19 y 20, que Samuel creció como profeta y ninguna de sus palabras, nada de lo que Samuel había dicho, Dios lo dejó caer, sino que todo lo que Samuel dijo tuvo cumplimiento. Todo, mis hermanos. El profeta Amós dice que no hará Jehová el Señor nada sin que revele el secreto a sus siervos los profetas. Es tiempo de que las grandes profecías bíblicas se activen para que tengan cumplimiento. Termino con esto. Quiero que lea conmigo lo que Dios recomienda que hagamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia. Capítulo 1, verso 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Qué tenemos en este libro sagrado? La palabra profética más segura. O sea que Dios no habló su palabra para ver si se cumple. Maybe, ¿verdad? Lleva una chance de que se cumpla. Pero dice, no. Es la palabra profética más segura. No lleva pierde. Lo que está escrito así sucederá. Es una palabra profética segura, la más segura, a la cual, ahí viene la recomendación, hacéis bien en estar atentos. ¿Qué debemos hacer con la profecía? Estar atentos. O sea, vamos a poner atención. Let's pay attention a la profecía. Enfócate en ella. Dice, estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pablo dice en otra oportunidad, no menospreciéis las profecías. Quiero que esté de pie este mediodía. Es tiempo, amados, de que
todo lo que está escrito detalladamente se cumpla. Dios reacomoda todas las personas, todos los elementos, todas las circunstancias para que su palabra se cumpla. Acuérdate aquel día que él dijo una profecía tocante a Pedro y le dice: antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y esa noche, mientras él era injustamente juzgado, el gallo cantó. Y Pedro se acordó de la profecía de Jesús. Un gallo al filo de la medianoche, siendo movido soberanamente